Buenas tardes a todos, bienvenidos un día más. Empezamos hoy el tercer y último bloque de este foro de medicina de precisión, de nefrología y trasplante renal, que va a ser el bloque de trasplante renal, que van a ser las dos sesiones de hoy y mañana, con lo que mañana terminaremos. Vamos a tener cuatro charlas, dos hoy y dos mañana, y hoy vamos a tener a dos ponentes de reconocida solvencia y prestigio que nos van a hablar en la primera charla de trasplante de vivo y en la segunda charla de trasplante en el receptor añoso, que son dos temas especialmente interesantes para las unidades de trasplante, para intentar optimizar nuestra actividad y nuestros resultados. Entonces, hoy voy a moderar yo la sesión, con lo cual paso a presentar al doctor Guirado, que es el primer ponente. El doctor Guirado, seguramente conocido de la mayoría de las personas, sobre todo las personas que se dedican al trasplante renal, es el jefe de servicio de nefrología de la Fundación Puigverd en Barcelona y es una persona dedicada al mundo del trasplante desde hace muchos años, con amplísima experiencia y una experiencia especialmente relevante en el trasplante de vivo, hasta el punto de que ha sido uno de los impulsores o de los asesores del Programa Nacional de Trasplante Renal Cruzado y del Donante Altruista, coordinados desde la ONT. Entonces, le pedimos que nos hablara del trasplante renal de donante vivo y de nuevos retos, y seguro que nos va a dar una charla tremendamente interesante y por lo que me ha llegado un poco provocadora. Yo quería en primer lugar dar las gracias al doctor Juan Carlos Ruiz y al ICVAL por la invitación a estar con vosotros esta tarde. El título de la presentación es la situación actual del trasplante renal de donante vivo en España, ¿no? Pues bien, como dice aquí abajo debajo del logo de la ONT, las opiniones expresadas por los autores no reflejan necesariamente la opinión de la SEN, ¿no? Yo voy a intentar hacer una charla en la que os presente realmente cuál es mi opinión respecto a la situación del trasplante de vivo en España. Los conflictos de interés que tengo, no hay ninguno relacionado con esta presentación. Y tengo para empezar una introducción de unos 10 minutos para situar un poco dónde pienso que está el tema. El trasplante renal de donante vivo en España se inició en los años 60 y se mantuvo, como lo veis aquí en la gráfica, con alrededor de 20 trasplantes de vivo todo el país al año hasta el año 2000. Es un punto en el que se le da un empuje por diversos hospitales de la geografía nacional y conseguimos multiplicar por 20 el número de trasplantes de vivo que hacíamos y llegamos al 2015 con ese pico de 423. A partir de ahí, algo pasa que empieza a decaer el número de trasplantes de vivo, ha ido haciendo algunas oscilaciones, pero en general la tendencia ha sido al descenso. También cabe mencionar, los últimos 3 años de coronavirus pueden haber influido, ¿no? Pero esto ya es un tema que venía de antes. Expresados en trasplantes por millón de población, llegamos al 9.1 en vivo y el año pasado, 2022, conseguimos remontar del 5.5 al 7.4, ¿no? Representando un 10% de los trasplantes que se hacen en el país. Si os enseño un poco la gráfica de Cataluña, mantened en mente la imagen esta de España, vemos que es exactamente la misma. Hay un pico sobre el 2014, en este caso, empieza a bajar, se acentúa en la época del coronavirus y luego vuelve a subir. Aquí, en Cataluña, subió por encima de lo anterior, es decir, en el 2022 se realizó el récord de trasplantes de vivo y no representó el 10% de lo que se hace, sino que representó el 33% del total de trasplantes realizados en la comunidad catalana. Si mantenemos en mente este 7 punto algo de España por millón de población y lo comparamos con el entorno europeo, vemos que no estamos mal.
O sea, estamos, yo diría que incluso por encima de la media, ¿no? De la mayoría de países. Ahora, fijaos, por ejemplo, arriba, al norte, tenemos Noruega y Suecia, con 12, 11,6, el Reino Unido 10,7, Holanda 26,3 y si miramos a la derecha, fijaos en Turquía 36,2 por millón de población. Es decir, que estamos bien, podríamos mejorar nuestros porcentajes sin duda. Cuando intentamos decir por qué pasa esto, pues bien, no se trata de ni si es culpa del cadáver o es culpa del vivo, no, pero por algo se llega a esta situación que subimos y luego parece que empecemos a bajar, ¿no? Y yo creo que la principal explicación es esta, que es el éxito enorme del trasplante renal de donante cadáver en España. España es primer país mundial en donación y hace mucho tiempo. Llegamos al 49 por millón de población, cuando la ONT se había propuesto, si os acordáis, hace unos años llegar al 40, pues bien, se llegó al 49, el año pasado fue el 46 y seguramente vamos a pasar del 50, vaya, yo estoy seguro. Mirando a los países de nuestro entorno, pues claro, la media europea, 19,5 por millón de población, Alemania 11, Suecia 19, Canadá 19, Italia 24, Reino Unido 19, Australia 16, Francia 24. Estamos con 2 y 3 veces más que los países más desarrollados de nuestro entorno. Un programa de trasplante cadáver estupendo que nos ha representado hacer 113 trasplantes de órganos por millón de población el último año, que es una barbaridad. Y tenemos otro actor en escena, que es la donación en asistolia. La donación en asistolia ya hace años que la teníamos los donantes en la categoría 2 de Maastricht. Veis en la gráfica 138, el año que se hicieron más, pero a partir de que llegamos al consenso en el 2012, entra con toda la fuerza la asistolia tipo 3 y barrió la asistolia tipo 2 y pasamos de esos 138 que habíamos tenido asistolia tipo 2 a los 846 que tuvimos el año pasado de la categoría 3, a la que hemos añadido la categoría 5, el año pasado 42, que no está nada mal. Bien, paralelamente los trasplantes renales crecen, llegamos a estos 72, 71 por millón de población y volviendo un poco atrás, cuando empieza el descenso del donante vivo, vemos estas gráficas. Arriba a la izquierda tenemos que la lista de espera en el país parecía que iba bajando. Ya habíamos llegado a un pico en ese momento de 4.500, baja a 3.900 en el 2017 y hacemos 3.200 trasplantes al año. Pues bien, lo fácil, la conclusión es decir, bueno, es que trasplantamos prácticamente todo lo que necesitamos con el cadáver. ¿Para qué necesitamos más vivo? Y esta es la gráfica que nos queda de cómo ha ido la evolución. El vivo llega a un pico de 423 en el 2014, 323 en el 2021. La donación en muerte cerebral baja a 300 donantes en los últimos 10 años, pero la donación en asistolia sube 900. Con lo cual, trasplantamos más que nunca. Y la pregunta sigue siendo esta: ¿es necesario hacer vivo? ¿Es necesario poner en riesgo a determinadas personas? Continuando con la exposición del momento actual, estamos en un escenario en que más de la mitad aproximadamente de nuestros donantes son mayores de 60 años en cadáver y en vivo hemos subido tanto la edad de los donantes como la edad de los receptores. Y esta es una de las que es políticamente más incorrecta, pero bueno, yo creo que la tengo que enseñar, que es que en España hay un gran desequilibrio entre lo que se trasplanta de vivo, comunidad autónoma, comunidad autónoma. Aquí os enseño la gráfica que habéis visto muchísimas veces, que más del 50% de la donación de vivo se hace en Cataluña. Hay 3 o 4 comunidades más que hacen un porcentaje que no es desdeñable, pero el resto del país está prácticamente sin hacer donación de vivo.
¿Es una diferencia en medios técnicos? Yo creo que no creo que sea un desequilibrio en oportunidades, sino que posiblemente refleja un poco la opinión de los médicos de trasplante de cada comunidad autónoma respecto a la donación de vivo. Nosotros hacemos promoción, hacemos más; nosotros no hacemos promoción, hacemos menos. Yo pienso sinceramente que esta es la causa de esta disparidad. Continuando con el momento actual, seguimos teniendo la mayoría de los donantes vivos, el 60% son mujeres, mientras que el 65% de los receptores son hombres, ¿no? Esta es la foto que año tras año sale siempre la misma. Preferimos nefrectomizar el riñón izquierdo, 90% de ocasiones, porque es técnicamente más fácil para nuestros urólogos. Y en cuanto a la relación donante-receptor, pues estamos más o menos en los últimos años también con las mismas características. Predomina a la izquierda, en azul más claro, la donación entre parejas sentimentales y cónyuges. Es el principal vínculo entre donante y receptor, un 35%. En segundo lugar, tendríamos el conjunto de donación de padres a hijos, que podemos ver que las madres dan prácticamente el doble que los padres cuando el enfermo es el hijo. En tercer lugar, la donación entre hermanos. Y luego ya entramos en las que son un poco más minoritarias, otros miembros de la familia un 5%, y un 2% las amistades, y hay, perdón, un poco más de trasplante cruzado, que es un 9%. Esta evolución donante-receptor va inclinándose a favor del elemento rojo, como veis aquí, es decir, la relación no genética va a pasar a ser pronto la primera relación entre donante y receptor. Hace 20 años era padres, hijos, hermanos, la relación genética arrasaba. Desde principios de los 2000 se empezaron a hacer los trasplantes entre matrimonios, parejas, y estos han sido ya la principal fuente de órganos de donante vivo. En cuanto al grupo sanguíneo del donante vivo, la mayoría, 55%, son del grupo 0. Es lógico, al ser el donante universal y ser un donante seleccionado, mientras que el grupo sanguíneo del receptor tiene exactamente la misma distribución que la población general. Los dos grandes, el 0 y el A, se reparten a partes iguales. También, haciendo memoria de cuando desciende la actividad, os he puesto esta para que veáis que no es que descienda en las comunidades que ya trasplantaban menos de vivo, sino que descendió también especialmente en aquellas comunidades que trasplantaban más de donante vivo. Y que ha dejado de producirse un fenómeno. Si os acordáis, al principio, pues Cataluña, Madrid, pues fueron comunidades que arrastraron muchos trasplantes de vivo de otras comunidades autónomas, ¿no? Nos venía mucha gente a trasplantarse porque o no se hacía en el sitio de origen o eran trasplantes quirúrgicamente más difíciles. Esto ha dejado de producirse. O sea, ahora cada comunidad se está espabilando, por decirlo de alguna manera, con sus donantes y receptores, ¿no? Y se acabó aquella bolsa de pacientes que llevaban tiempo en diálisis y no se les había propuesto la donación de vivo. Y es lo que se llamaba la luna de miel del trasplante renal de donante vivo hace 10-15 años, ¿no? Había muchos a los que no se les había propuesto y había comunidades que recibían mucho de otras comunidades. Pues bien, esto es un tema que ya se ha acabado. En resumen, para cerrar la introducción, yo diría que estamos en un escenario que no estamos mal, de donante vivo, que hay una gran disparidad entre hospitales y comunidades y que para mí esto refleja lo que estas bolas, ¿no? Hay actitudes más pro donación de vivo y hay actitudes más conservadoras ante la donación de vivo. Y llega el momento que no es un dedo de acusación, sino que es un dedo de reflexión, ¿no? Es pensar lo que uno está haciendo, si realmente está bien pensado. Voy a hacer solo donante cadáver porque pienso que el donante vivo no hace falta, lo tengo bien madurado esto. Pues bien, yo, como sabéis, soy muy partidario de la donación de vivo. Voy a explicaros mi reflexión de por qué pienso que hay que ser más proactivo ante la donación de vivo.
En primer lugar, os pediría que cada uno reflexionara esta pregunta, ¿no? Si es suficiente la donación de cadáver con la que cuenta para evitar el inicio de diálisis de nuestros pacientes, o bien tenerlos muy poco tiempo en diálisis, unos pocos meses. Contestaros interiormente esta pregunta y, como os podéis imaginar, la respuesta yo creo que es que no. Y mirad por qué. Estos son los datos del último informe de la ONT. Vemos abajo la línea en verde, que es el número de trasplantes renales que hacemos por año, y arriba tenemos la línea en rojo, que nos dice cómo tenemos la lista de espera a final de año, ¿no? O sea, vamos a quitar los 2 últimos años de coronavirus y le vamos al año anterior. Hicimos 3.900 trasplantes y, hicimos 3.400 trasplantes y nuestra lista de espera era de 3.900. Eso no quiere decir que nos queden solo 500, porque la lista de espera, conforme vamos trasplantando, la vamos llenando. Y esta gráfica de la ONT lo explica muy bien. A lo largo del año, pues hemos tenido 7.000 pacientes que han pasado por la lista de espera renal y hemos trasplantado 2.950, menos del 50%. Con lo cual, esto ya nos dice simplemente que vamos a tener a nuestros pacientes esperando al menos un par de años, al menos. Vamos a analizarlo por grupos sanguíneos, porque cada grupo es distinto. Pacientes que estuvieron el año pasado en lista de espera de trasplante cadáver, pues del grupo 0 se trasplantó en verde el 35%. Ya nos orienta una media de espera de unos 3 años. Del grupo A se trasplantó el 50%, del grupo B se trasplantó el 45% y del grupo AB, que todos, si nos lo preguntan, pensamos que se trasplantan en 3 meses, pues en un año se trasplantó el 60%. Vamos al registro catalán y os quería enseñar datos exactos del tiempo que se esperaron. De los que se trasplantaron en el 2022, que ya es una selección positiva porque son los que sí se trasplantaron, la media de espera pues osciló entre 20 y 24 meses, o sea, alrededor de 2 años de los que sí se trasplantaron. También os quería enseñar que gracias al sistema de puntuación que hay ahora para obtener los órganos para trasplante, si os fijáis en el 2014, los separados que están los centros en tiempos de espera, uno 20 meses y otro casi 40, y cómo hemos ido juntando, homogeneizando los tiempos de espera de nuestros pacientes, ¿no? Yo personalmente estoy muy satisfecho de la equidad que nos da este sistema de puntuaciones. Pero bien, selección positiva, esperar 20-24 meses. Mirándolo en distintos órganos, vemos que cuando la línea de puntos está por encima de la línea continua, quiere decir que trasplantamos un número mayor que la lista de espera. Renal está arriba de todo y más o menos está trasplantando lo mismo que la lista de espera. Y mirad el fenómeno en una comunidad que prodiga mucho el trasplante renal de donante vivo, es que cuando miramos las 3 formas, la muerte encefálica, que es el azul oscuro, la muerte en asistolia, que es el azul claro, y la donación de vivo, el año pasado llegamos a repartir a tercios cada tipo de donación. O sea, se impulsaron las 3 a la vez. Y esta yo creo que es una de las más explicativas, ¿no?, de la pregunta que he formulado. Tenemos cada comunidad autónoma, cada uno puede fijarse en la suya, y la parte en verde son los trasplantes que se hicieron el año pasado por millón de población, y a la izquierda, la parte en rojo, es la lista de espera por millón de población. Si comparáis la longitud del verde con la longitud del rojo, veréis que en la mayoría de ocasiones es la mitad o la tercera parte, lo cual nos está diciendo que estamos haciendo esperar a nuestros pacientes de 2 a 3 años. Luego hay otro tema que es un poco más peliagudo, pero yo lo querría constatar porque pienso que estamos aquí para comentarlo, y es la lista de espera por millón de población. Hay mucha diferencia de unas comunidades autónomas a otras. Y yo creo que puede traducir diferencias en el acceso a la lista de espera.
no creo que sea simplemente el envejecimiento de la población, porque hay mucha diferencia, ¿no? Igual personas que son mayores de 75 80 años, hay comunidades en las que no los estamos entrando y otras comunidades que sí, sin entrar en si se tiene o no se tiene que hacer. Y la segunda gráfica del registro catalán que os quería enseñar es esta, que ya no es los que se trasplantaron, sino los que siguen esperando. Pues los que siguen esperando en la lista de espera llevan una media de 2 años aproximadamente esperando, ¿no? Por tanto, la respuesta a la pregunta que he formulado de si podemos evitar el inicio de diálisis, pues va a ser que no. Y si los podemos hacer esperar poco tiempo, pues yo pienso que no, porque se están esperando de 2 a 3 años. La segunda pregunta de reflexión sería si pueden nuestros receptores más jóvenes estar poco tiempo en lista de espera si solo utilizamos la donación de cadáver. Hasta ahora he hablado del conjunto de los receptores, pero ahora la pregunta se centra más en los receptores más jóvenes. E imagino que vuestra respuesta va a ser que no, porque tenemos esta gráfica estupenda de cómo han bajado los accidentes de tráfico. Hemos pasado del 20% al 4% como fuente de donación de cadáver, pero claro, estos donantes jóvenes que tenían los accidentes de tráfico eran los que utilizamos para nuestros receptores jóvenes. Esto afortunadamente ha bajado y tenemos el escenario este, que ya comenté anteriormente, que la mitad de nuestros donantes son de más de 60 años y el 80% de más de 45. Por ello, si queremos equiparar edad de donante y edad de receptor, nuestros receptores más jóvenes tendrían que esperar mucho más para trasplante renal de donante cadáver. Y ello hace que si miramos aquí la donación de vivo, que es la parte amarilla, pues los más jóvenes, estos que están entre 18 y 30 años, pues se van a trasplantar más de vivo que los otros, ¿no? Porque sabemos todos que si tenemos un receptor joven en una lista de espera de donante cadáver va a tardar mucho tiempo en trasplantarse. La tercera pregunta que tengo es si proponemos la donación de vivo en el momento adecuado. ¿Y cuál es el momento adecuado? Pues el momento adecuado es en la consulta de ERCA. Es el momento en el que el nefrólogo que conoce al paciente le va siguiendo, le explica pues, lo que hay. Usted va a necesitar inicio de tratamiento sustitutivo renal y tenemos las técnicas de diálisis que se las explicamos, le damos los tiempos de espera de donación de cadáver para su grupo sanguíneo y edad y le explicamos la donación de vivo y sus ventajas. Y ahí es donde nosotros podemos orientarlo hacia la donación de vivo y un trasplante anticipado. El esquema sería esto, ¿no? Después de toda la información que recibe un paciente, que es lo que tenemos a la izquierda, el objetivo será el trasplante anticipado, ya sea de donante vivo, ya sea de donante cadáver. El trasplante anticipado de donante cadáver lo puede hacer algún paciente del grupo AB, alguno del grupo A, si tienen mucha compatibilidad, no es frecuente. Y les explicamos las técnicas de diálisis peritoneal y hemodiálisis. A partir de aquí, si el paciente no puede acceder a la donación de vivo, pues empezamos la diálisis y luego le hacemos el trasplante renal de donante cadáver después de estos 2-3 años de espera. El circuito que pensamos que no es el más correcto son aquellos pacientes que empiezan diálisis y están esperando un tiempo para luego acceder a la donación de vivo si no le ha caído en 2, 3, 4 años, ¿no? Pensamos que es una pena hacerlo así. La cuarta pregunta. ¿Estamos convencidos de que el trasplante anticipado da mejores resultados? Yo creo que no bien. O sea, el decir, espérese usted en diálisis de España va muy rápido, estará un año, un poco más y tal, pues que se hace muy frecuentemente, estoy seguro. Y tenemos los estudios con el registro americano de miles de pacientes que nos decían claramente y hace años que trasplantarse prediálisis daba una supervivencia de injerto donante cadáver mucho mayor que trasplantarse llevando más de 2 años en diálisis. Aquí lo vemos en la línea roja y arriba de todo. Y tengo datos del registro catalán
de cuántos pacientes se trasplantan de forma anticipada de donante cadáver, y fijaos, es un 6%, son muy pocos, la mayoría van a ser del grupo AB. Por tanto, trasplantarse de forma anticipada de cadáver en nuestro país, siendo un país que tiene mucho cadáver, pues va a ser bastante anecdótico. Y lo mismo que comentábamos para el donante cadáver, ocurre para el donante vivo. Trasplantarse prediálisis va a dar mejores resultados que trasplantarse después de 2 años de diálisis. Por tanto, no es lo mismo esperar 2 años que trasplantarse antes. La quinta pregunta es si explicamos a nuestros pacientes las ventajas de la donación de vivo o tomamos una actitud más paternalista y ya tomamos nosotros la decisión por ellos. Bien, hay muchas ventajas de la donación de vivo. Os he puesto en rojo las que pienso que son más importantes, especialmente la de abajo. La donación de vivo da mejores resultados en todas las grandes series que la donación de cadáver. Y se le explica, se pueden trasplantar sin pasar por diálisis y si ya lo están, pues que vamos a cortar mucho el tiempo de espera. Se puede hacer rápido. En datos del registro europeo, comparando donante fallecido y donante vivo, esto es supervivencia del paciente, mejor en donante vivo, supervivencia de injerto, mejor en donante vivo, fijaros, a 5 años 10% más. Y para el registro americano, también con miles de pacientes, exactamente lo mismo. Trasplantarse de donante vivo da mejores resultados que de donante cadáver en supervivencia de paciente, fijaos, y en supervivencia de injerto hay casi un 10% de diferencia, ¿no? Esto es una opinión unánime, no hay nadie que diga lo contrario. Trasplantarse de vivo da mejores resultados que trasplantarse de cadáver. Sexta pregunta. Descartamos el donante vivo de edad avanzada y ¿qué entiendo yo por edad avanzada? Pues yo diría más encima de 70 años, ¿no? Aquí vemos la parte superior de la imagen, la parte en azul. Se están haciendo alrededor de 20 trasplantes de donante vivo mayores de 70 años en España cada año, ¿no? Ha ido aumentando progresivamente. También tengo la sensación de que es una fuente que no se está utilizando del todo, ¿no? Que seguramente hay compañeros que frenan la donación de vivo por encima de 70 años porque el donante ya es mayor. ¿A quién van destinados estos donantes mayores de 70 años? Pues aquí lo veis, van destinados básicamente a receptores mayores de 70 años o bien que están entre 60 y 69 años. Alguno hay más joven, que seguramente es el hijo, pero van básicamente destinados a la pareja. ¿Da peor resultado un donante añoso, vivo? Pues da peor resultado si miramos función renal. Efectivamente, el filtrado glomerular es peor, que esta es experiencia de Fundación Puigvert. Son filtrados alrededor de 40 y fijaos arriba los del donante cuando es más joven, ¿no? Es menor de 60 años, pues da a su receptor un filtrado que puede estar 10-15 puntos por encima. Pero la conclusión importante es que este filtrado se mantiene estable a lo largo del tiempo. ¿Utilizamos las amistades como donante vivo? Sabéis que está permitido por la ley, nunca ha estado prohibido en España utilizar las amistades. Sin embargo, hay un cierto rechazo, ¿no?, a utilizarlas. Fijaos, arriba representa un 2% de las donaciones que hacemos. Nosotros hemos hecho en Fundación Puigvert hasta el momento 18 trasplantes de vivo entre amistades. En el 2004 hicimos el primero del país y os puedo decir que es un paciente que venía de otro centro y que se había rechazado simplemente por el hecho de ser amistades, no porque hubiera una contraindicación médica. Mirar un poco el espectro de pacientes, porque cuando uno dice amistades a veces está un poco cerrado, ¿no?, el abanico. Este fue el primero. Estos dos es una amistad realmente, no son pareja, es una amistad de toda la vida de Girona, de un pueblo. Ambos vinieron con sus parejas respectivas y habían sido rechazados y lo hicimos. Este otro, pues son dos religiosas de la misma congregación, entran dentro de otro tipo de amistad, también lo hicimos.
Este otro un poco más raro, el receptor es el de medio. A la izquierda tenemos a su madre, que era grupo sanguíneo incompatible, y a la derecha tenemos la vecina, que lo había cuidado toda la vida y se lo quería mucho. Pues bien, en ese momento nosotros tocábamos poco, el ABC era incompatible y él le hizo el trasplante, la donación se la hizo la vecina. Este caso de aquí también es otra vecina para un segundo trasplante del chico. Y este de aquí, pues eran dos mamás que llevaban los hijos al mismo colegio y se hicieron amigas en el colegio y una le dio el riñón a la otra. Nosotros este trasplante lo estuvimos frenando un poco más de tiempo para que estuvieran convencidas, pero no, al final se hizo y vayan. Yo pienso que de los 18 que hemos hecho, no tenemos ningún donante que ahora se esté arrepintiendo, ¿no? Los veo a todos muy satisfechos a pesar de ser amistades. Octava pregunta. Hemos olvidado el trasplante cruzado y el AB0 incompatible. Pues bien, cuando tenemos un donante que es incompatible de grupo sanguíneo con el receptor, tenemos tres opciones. Hacer un trasplante cruzado, hacer un trasplante AB0 incompatible o no hacer nada. Muchas veces la opción es esta última, muchas veces. El trasplante cruzado va bien, pero hay determinadas combinaciones que se tienen que esperar mucho tiempo y muchos centros han optado por hacer un trasplante AB0 incompatible, ¿no? Y como sabéis, dan muy buenos resultados. No hay excusas para no hacer trasplante cruzado. Todas las comunidades en rojo tienen programas de trasplante cruzado y las comunidades en azul que no lo tienen pueden derivar a las comunidades en rojo sin ningún problema. Los trasplantes cruzados han ido también disminuyendo. A la izquierda lo veis en números. Y a la derecha, la parte que está en amarillo es la que corresponde a donantes altruistas. Los donantes altruistas también han ido disminuyendo, que es uno de los puntos de análisis que tengo posteriormente para vosotros, ¿no? Porque han ido disminuyendo los donantes altruistas. Cuando analizamos el programa de trasplante cruzado español, vemos también que se centra en determinados centros. Son los que están llevando el peso de todos estos que se han hecho estos años. Hemos hecho también trasplantes cruzados internacionales. En Fundación tuvimos ocasión de hacer el primero del país en el 2018 con un centro italiano en Pisa, con buenos resultados. Y lo que sí ha aumentado en donación de vivo es el trasplante AB0 incompatible. Pienso que seguramente el hecho de que más y más hospitales están haciendo este tipo de trasplante ha sido la causa de que baje el trasplante cruzado. Pero bien, si no lo hacemos por un lado o lo hacemos por el otro, pues ya es correcto. Al igual que con el cruzado, el trasplante AB0 incompatible se centra también en determinados centros del país que van a hacer la mayoría. Novena pregunta. ¿Estamos convencidos como nefrólogos de que la donación es un proceso quirúrgicamente seguro o es de mucho riesgo para nuestros donantes? Mírate aquí un poco la evolución. Estamos haciendo cirugías muy poco agresivas. La mayoría es la parte en verde oscuro, que van a ser laparoscopias puras. Y si os fijáis, abajo, la transvaginal, que tuvo su auge hace una década, pues está ya cayendo en desuso. La mayoría de los centros ya están haciendo laparoscópica pura o laparoscópica en mano asistida. En cuanto a si nuestros nuestros donantes necesitan muchas reintervenciones consecuencia de la nefrectomía, aquí os enseño, son 39 de un total de 3.000 y pico donaciones, es un 1%, y la mayoría, lo veis en medio, es consecuencia de eventraciones en el sitio de la herida quirúrgica. Hemos introducido para mejorar la seguridad, en este caso de nuestros receptores de trasplante renal de donante vivo, el trasplante robótico. El trasplante robótico se hace con una consola Da Vinci, todos lo conocéis bien. Las dos principales ventajas que nos da es la gran visión, 12 veces de aumento, y la gran rotación que tienen, el gran giro que tienen las máquinas, sin temblores. Y el primero se hizo en Fundación Puigvert en el 2015
lo estamos haciendo ya en más del 50% de nuestros trasplantes de donante vivo para intentar, como digo, dar mejores resultados a nuestros receptores de este tipo de trasplante. Este es el primero que hicimos. Es una foto tomada a los 5 días de la donación. La donante fue la mamá, nefrectomía laparoscópica, la receptora la hija, trasplante robótico. Otra pregunta, para ir acabando. ¿Cómo manejamos los donantes límite? Pues bien, en creatinina somos bastante conservadores. Fijaros, el filtrado medio es de 94. En cuanto a proteinuria, definida como más de 150 miligramos al día, hay un 10% que la superan de nuestros donantes. Y en cuanto a albuminuria, más de 30 miligramos al día, hay también un 10% de nuestros donantes que la superan. Vemos aquí que hay una gran diferencia de filtrado cuando el donante es joven que cuando el donante tiene más de 70 años. Vemos, por ejemplo, un varón joven, el filtrado que tiene antes de la donación es de 109, un varón de más de 70 años, 78, ¿no? Estamos hablando de casi 30 puntos de diferencia de filtrado. ¿Qué pasa con la evolución de la función renal de nuestros donantes? Pues bien, tanto donantes de menos de 60 años como donantes de más de 60 años preservan una buena función renal. A los 8 años de la donación, el donante más joven 74, el donante mayor 62, pero como podéis ver en la evolución de los años se mantiene muy estable y en esta gráfica se ve muy claro. Cae el filtrado después de la donación, para los 3 meses ya está por encima del 50% de lo que tenía antes de la donación y se mantiene muy bien. Y cada color es una franja de edad, se mantiene muy bien en cualquiera de las franjas de edad. Respecto a la proteinuria, se mantiene estable a lo largo del tiempo y aquí parece que incluso tiene tendencia a disminuir, pero como es una N más pequeña de pacientes de la que empieza, pues creo que no podemos sacar conclusiones hasta que no pase más tiempo. Pero vemos en la gráfica que parece que estos 200 miligramos de media se mantienen a lo largo de los años. No así con la hipertensión arterial. Nuestros donantes tienen mayor tendencia a necesitar un fármaco a lo largo del tiempo, crece un 10% en 8 años, también envejecen más. Y hay grupos que han pasado una frontera que no la han cruzado todos los grupos. Yo no digo que esté bien ni mal, simplemente os lo enseño, que hay pacientes que han trasplantado riñones procedentes de donante vivo que tenían antecedente de neoplasia, ¿no? Vemos 6 con cáncer de mama, 3 con cáncer de próstata e incluso el tumor vesical. Hay que analizar, lógicamente, por qué se ha producido y en qué está basada esta decisión caso a caso. También hay donantes con antecedentes de trastornos mentales. El que prima es la depresión. Tenemos 2 casos de esquizofrenia. Y en cuanto al índice de masa corporal del donante, estamos trabajando con un 20% de donantes que tienen un índice de masa corporal mayor de 30, que se mantiene con un ligero incremento a lo largo de los años después de la donación. ¿Se nos han muerto donantes? Pues sí, estoy hablando de 3.000 y pico donantes, se han muerto hasta el momento presente, conocidos 17, como podéis ver, la mayoría consecuencia de neoplasias. Acabando las preguntas, ¿le damos salida al trasplante sin transfusión? Me refiero a los testigos de Jehová. Pues si tenemos esta solicitud, no tenemos por qué rechazarla si nuestro centro decide que no quiere entrar en este riesgo quirúrgico. Yo os he puesto aquí 4 hospitales que sé que lo están realizando hoy en día, si no me equivoco, y seguramente me dejo alguno. Por tanto, si tenéis testigos de Jehová que se quieren trasplantar de vivo, los podéis enviar, que los aceptaremos sin ningún problema. También respecto al donante altruista, que he enseñado que ha ido bajando mucho, vemos que representa un 0,5% de nuestros donantes y hay países en que representa mucho más. Y yo creo que va un poco en base a esto, ¿no? A mí siempre me ha gustado y he pensado que habría que hacer más difusión de lo que es el donante altruista, explicar cómo han ido las cadenas, cómo... Estos son imágenes de Estados Unidos, ¿no? Aquí se optó al principio por no hacerlo y ahora ya se ha empezado desde hace un año a dar más visibilidad a nuestros donantes altruistas.
Yo creo que si hubiera un poco de más difusión, tendríamos más donantes altruistas también. Y respecto a cómo recuperar esta caída que expresa en los últimos años, yo pienso que todo se centra en esta imagen. O sea, depende de los equipos asistenciales. Estamos convencidos de que la donación de vivo es mejor que la de cadáver y de que nuestros pacientes van a esperar en donación de cadáver y que les va peor si esperamos. Si estamos convencidos de esto, la donación de vivo subirá. Si no estamos convencidos de esto, pues lógicamente no lo conseguiremos. A partir de los profesionales, pues hay que hacer mucha difusión a partir de las organizaciones nacionales, las organizaciones autonómicas, las sociedades de trasplante, nosotros mismos. Las encuestas a pacientes y profesionales ayudan a ver los puntos en los que falla el sistema. Las asociaciones de enfermos tienen que explicarle a sus asociados que existe el trasplante renal de donante vivo y va muy bien. Los medios de prensa, las redes sociales, hoy en día básico para hacer este tipo de difusión, y también tenemos que saber enseñar las novedades, ¿no? O sea, si hacemos trasplante robótico, enseñarlo en la tele, si hacemos trasplante de testigos de Jehová, enseñarlo en la tele, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, y esto es todo lo que os quería contar. Muchas gracias por vuestra atención y si tenéis ahora alguna pregunta, yo estaré encantado de responderla. Muchísimas gracias, Luis, por la excelente presentación, muy clara y con aspectos muy concretos a valorar que siempre hacen que se entienda mucho mejor. Muchísimas gracias, Luis, por toda la información que nos has dado y sobre todo por lo bien que lo has contado. Gracias a vosotros y estará grabado en YouTube, me imagino. Sí, luego estará disponible para que lo pueda ver más gente. Muy bien, pues gracias a vosotros. Un abrazo. Igualmente. Y bien, pues pasamos a la segunda charla que nos va a dar María José Pérez y que va a versar sobre el receptor de edad avanzada, tanto el receptor de trasplante de cadáver como de trasplante vivo, en aquellos casos en los que la indicación del trasplante por los riesgos que pueda tener pues sea un poco difícil de establecer. Y también aquí hay diferencias llamativas entre unos hospitales y otros en cuanto a la indicación. María José Pérez es jefa de sección de nefrología en el Hospital del Mar de Barcelona y es la responsable del programa de trasplante renal de dicho hospital, con mucha experiencia en trasplante desde hace muchos años, y esta experiencia se ha focalizado en los últimos 10 años sobre todo en el tema de la fragilidad de los pacientes y en el trasplante de pacientes de este tipo, ¿no? de receptores de edad avanzada. Entonces, nos va a dar seguramente una charla muy interesante que nos va al menos a permitir discutir y debatir un poco sobre hasta dónde deberíamos de llegar o podríamos llegar, si nos estamos pasando, si nos estamos quedando cortos, y bueno, seguro que lo va a contar fenomenal. Así que María José, muchísimas gracias por participar y adelante cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias a ti, Juan Carlos, por la amable invitación y presentación. También quería felicitar al doctor Guirado por su charla, me ha gustado mucho. Es un auténtico believer del trasplante de vivo, yo también. Y ahora pues voy a intentar convenceros de otra cosa, que es el trasplante en el receptor mayor. Como bien has dicho, llevamos un tiempo trabajando esto tanto a nivel científico como asistencial, ¿no? Y esto pues, nos ha permitido tener cierta experiencia en el manejo de esta combinación donante-receptor, porque es importante, ¿no? Aparte de presentar literatura y datos, pues yo creo que lo que he intentado es conducir esta charla a lo largo de una serie de conceptos. No me he puesto de acuerdo con el doctor Guirado, que ha planteado unas preguntas, pero es similar en cierto sentido. Hay un caso clínico que iremos siguiendo y hay unas preguntas que también os haré para vuestra autorreflexión de qué contestaríais y luego si queréis pues las podemos debatir. No tengo conflictos de interés relacionados con la presentación. Y voy a hablar de 6 puntos clave, como decía, ¿no? Y vamos a conducirlos con este caso clínico, cómo saber el beneficio del trasplante renal en pacientes mayores. Este es un caso real, es un paciente que llegó a nuestra consulta de lista de espera en agosto del 18 y en ese momento tenía 80 años, independiente para las actividades de la vida diaria, tiene una vida sedentaria. Es hipertenso, diabético, dislipémico, tiene POC, una obesidad con un IMC de 33, hiperuricemia y en ese momento está en una situación de enfermedad renal crónica avanzada con un filtrado de 18.
Y yo os pregunto, si estáis en vuestra consulta de ERCA, ¿qué os plantearíais? Y doy como 4 opciones, ¿no? Este paciente es candidato a tratamiento conservador, este paciente es candidato a hemodiálisis pero no a peritoneal, este paciente es candidato a diálisis pero no a trasplante, o es un paciente en el que tengo que pensar en todas las opciones de terapia renal sustitutiva, incluyendo el trasplante renal de donante vivo. Y este es el primer concepto. Para poder trasplantar a receptores mayores debemos considerar esta opción. Parece muy obvio, pero muchas veces no es así. Debemos considerar el trasplante desde la consulta de enfermedad renal crónica avanzada. Y es una realidad. En los últimos 6 años los receptores mayores de 75 años se han incrementado un 7% en Cataluña. Estos son datos de la OCAL, la Organización Catalana de Trasplantament, en el que se ven que en el año 2022 el 15% de los receptores eran mayores de 75 años. Se hicieron 949 trasplantes, 158 en receptores mayores de 75. En el Hospital del Mar, en el 2022, hemos hecho 117 trasplantes, un 17% en receptores mayores de 75 y un 30% en receptores mayores de 70. A nivel de España, este porcentaje es de un 20%. Es cierto que en este sentido Cataluña es quizá expansiva en los criterios de aceptación de tanto de donante como de receptor, y en el Hospital del Mar pues seguimos el mismo ejemplo. Pero además es que los pacientes incidentes en diálisis, en datos del registro de enfermos renales del 2021, el último publicado, los mayores de 65 años son el 60%, o sea, ni el 15, ni el 20, ni el 30. El 60% de los que empiezan diálisis tienen más de 65 años y es una realidad que no podemos ignorar. Porque de esos pacientes, muy pocos están en lista de espera. Aquí os quería mostrar... No sé si puedo poner el puntero. Vale. Os quería mostrar que en el último informe de la ONT que se presentó hace 10 días, el total de pacientes incluidos en lista de espera en España es de un 16%, independientemente de la edad del receptor o del candidato. Hay diferencias territoriales que, como también ha comentado el doctor Guirado, no parecen corresponder exclusivamente a diferencias sociodemográficas en la población. Y esto es así en todos los grupos de edad, en general, como digo, un 16%, y cuando nos vamos a datos del registro catalán, que antes introducía que quizá es expansivo a la hora de aceptar pacientes para trasplante, pues los pacientes mayores de 74 años en diálisis, el 5% está en lista de espera. Y a lo mejor de todas las personas que están oyendo, pues les parece que incluso son muchos, porque son pacientes muy mayores, son comórbidos, etcétera. Pues quería resaltar otra cosa. Cuando registramos la causa de por qué el paciente no está en lista de espera por encima de 74 años, el 23,5% de las veces dijimos que exclusión por edad, exclusivamente por edad, cosa pues que llama la atención, ¿no? Porque ya sabemos todos que un paciente de 77 años puede tener un estado de salud pues mucho mejor que a lo mejor uno de 66, o sea que la edad per se no debería ser un criterio de exclusión en lista de espera. Pues pasamos al segundo concepto. Al final, tu compañera de ERCA lo incluyó en lista de espera y un día de guardia pues recibes una oferta renal de una donante mujer de 80 años, hipertensa, diabética y fallecida, una muerte en asistolia controlada por un ictus. Y yo planteo, este donante es que directamente no debe considerarse para la donación. Este donante no se pone en mi hospital. Este donante no es adecuado para este receptor, o me falta información para tomar una decisión sobre este donante, pero en cualquier caso no debe ser descartado a priori. Bueno, pues la realidad es que descartamos muchos riñones que pueden aportar un beneficio a muchos candidatos a trasplante. Y en este sentido, los franceses, que no hacen más trasplante ni mejor que nosotros, se nos adelantaron al comparar la cohorte americana con la suya y publicaron en 2019 este JAMA Internal Medicine, en el que describían las causas de descartar el implante de un órgano, de un riñón. En la cohorte americana, hasta un 18% de los riñones que se sacaban no se ponían, versus un 9% en la cohorte francesa. Cuando se analizaron los factores o las características de por qué estos riñones no se ponían, de la cohorte francesa, fijaos que comparados con la cohorte americana, pues los donantes de estos riñones que no se ponían tenían 62 años, eran casi 10 años mayores que la americana, y sin embargo
Los americanos, con otro tipo de población y de patología y de morbilidad en su población, pues tenían un porcentaje mayor de diabéticos cuyos riñones no se aprovechaban, no se ponían. Y en nuestro entorno, ¿cuál es la realidad? Pues la realidad es que la edad media de nuestros donantes es casi 10 años más que la de los franceses. De los riñones que sí se ponían en ese trabajo publicado en 2019, la edad media de los donantes americanos era de 36,5 años. Una fantasía para nosotros. Y en Francia de 50,9. El año pasado, en el 2022, la edad media de los donantes de riñón que se pusieron de trasplante de adultos es de 60 años, ¿no? Entonces, es verdad que estamos en una realidad diferente, de aprovechamiento diferente y de expansión de los criterios de donación. Los riñones procedentes de donantes de más de 70 años también han ido incrementándose en los últimos 10 años de una manera bueno, progresiva, pero tampoco escandalosa, ¿no? Sí que pues se están haciendo más, se están aprovechando más estos órganos. En el Hospital del Mar el año pasado el 36%, si os fijáis aquí en España, pues más o menos un 27%, en nuestro hospital el 36% de los donantes tenía más de 70 años de los riñones que pusimos el año pasado. Y la utilización, si os acordáis, los americanos descartaban pues un 17,8%, los franceses un 9,1%, nosotros de los donantes generados de más de 60 años que se han considerado para la donación y que se ha extraído un órgano, se ha puesto un 68% de los que tenían más de 60 años en muerte encefálica. Si tienen más de 75 años, pues el aprovechamiento o el implante de estos órganos es menor, un 60% en 2022. De nuevo, un incremento progresivo del aprovechamiento de estos órganos que ha pasado pues, de un 45 a un 60% en los últimos 10 años. Cuando miramos todos los donantes eficaces que se generaron, hay algunos los que no se sacan los riñones directamente, pues porque al final, por lo que sea, por imagen se detecta que no son válidos, porque el donante pues, no se considera para la donación. Pero de los que sí sacamos, se extraen una serie de riñones, se ponen el 78%, pero 864 riñones que se habían considerado para la donación se sacaron y finalmente no se pusieron. Es un 22% de lo que sería el concepto de discarded kidneys, ¿no? Los órganos descartados que comentaban el trabajo de la Corte americana y francesa. Y además aquí no hay dogmas, ¿no? Descartamos un 22% y a lo mejor alguien puede estar pensando, bueno, porque se tenían que descartar, ¿pero qué dice esta chica? Pues es que esos riñones no se podían poner. Hombre, eso entonces no justificaría porque hay diferencias territoriales también en esto, ¿no? Hay sitios donde de los riñones que se sacan se intentan o se ponen casi todos y otros donde este aprovechamiento o esta diferencia entre riñones extraídos e implantados es mayor. Cuando vamos a mirar las causas de por qué no se ponen, la mayoría están relacionadas con el injerto. Y dentro de las relacionadas con el injerto, el 16,3%, o sea, 141 riñones, hemos comunicado que no lo hemos puesto por la histología. Y yo planteo que la biopsia, obviamente, es una herramienta informativa, nadie tiene ninguna duda de eso, pero planteaba esta pregunta, ¿no? Si es excluyente, es decir, si el score histológico es la herramienta definitiva por la que decidimos no poner el riñón o acompaña a una serie de información de las características del donante, la edad, la patología cardiovascular, el aspecto macroscópico, etc. En este trabajo, de nuevo, comparativo de la cohorte americana y la cohorte francesa, bueno, pues los americanos en ese porcentaje de riñones que descartaban, el 45% se había descartado por hallazgos histológicos, ¿no? O sea, casi la mitad de ese 18% era por hallazgos histológicos. Y entonces hicieron un trabajo y vieron que la supervivencia del injerto de los riñones procedentes de donantes con criterio estándar pues es superior a la que tienen con criterio expandido. Pero luego cotejaron una cohorte de riñones macheados por aquellos que se habían descartado en Estados Unidos, que sí se pusieron en Francia, donde la histología no es una herramienta a tener en cuenta, la biopsia se hace, pero no es, no decide si se pone o no el órgano, de hecho a veces tiene la información, o la mayoría de las veces la tienen a posteriori. Entonces estos riñones en Francia se pusieron, lo machearon con los que también se habían puesto en Estados Unidos,
O sea, la cohorte francesa eran los que no se habían puesto en Estados Unidos, ¿no? Macheada por ahí. Y los puestos en Estados Unidos, que esa histología se aceptó y la supervivencia era la misma. O sea, que no había aportado nada esa histología, que todos esos riñones que se habían descartado habían tenido la misma supervivencia que los puestos con una histología diferente. En este estudio en concreto, la histología en términos de supervivencia no fue definitiva para crear diferencia. Y pasamos al punto 3. Al final se decide aceptar ese órgano de esa donante, como comentábamos, 84 años, donante hipertensa, diabética, fallecida por una sistolia controlada. El paciente se trasplanta en abril del 21 y recibe inmunosupresión pues, de bajo riesgo inmunológico. Nosotros hacemos inducción con basiliximab a todos los pacientes de bajo riesgo, es decir, que no se hace inmunosupresión sin inducción y normalmente la terapia de mantenimiento pues hacemos más o menos un 55-45 entre Envarsus y micofenolato, tacrolimus con certicano o micofenolato dependiendo pues, del perfil del paciente. En este caso el paciente se va con tacrolimus y certican y el día 8 el paciente se va de alta con diuresis conservada pero sin descenso de creatinina. Yo ponía ahí entre interrogantes función retrasada del injerto porque aunque no cumplía criterio estricto de la definición de GF, porque no estaba haciendo diálisis, realmente era un riñón no funcionante, ¿no? Producía volumen de diuresis pero no mejoraba creatinina. Claro, los riñones de donantes con criterio expandido tienen peores resultados que los riñones de donantes óptimos. Esto es así y nadie pretende decir lo contrario ni vender la moto de que estos riñones, bueno, es que te van a ir hasta mejor, ¿no?, que los donantes óptimos. En el caso de nuestro hospital, en el año pasado pusimos riñones a 47 receptores mayores de 65 años. La edad mediana del donante en estos pacientes fue de 75 y del receptor de 73. Hicieron función retrasada del injerto el 38,3%, o sea, casi un 40% de estos receptores hace función retrasada del injerto. Probablemente mucho más frecuente que a lo mejor en vuestras series propias del hospital, o sea, con mayor prevalencia porque es raro y muy gratificante aquel riñón de donante expandido que ponemos en un receptor y tiene función renal inmediata, ¿no? Pues ojalá que todos fueran así, pero la realidad es que tenemos un porcentaje elevado de función retrasada. Sin embargo, miré los datos de la creatinina a los 3 meses y esto pues también depende de lo optimista o pesimista que seas. A mí me pareció bastante aceptable que tenía una creatinina media de 1,8 a los 3 meses post-trasplante. Cuando se ha analizado esto, no en una cohorte limitada, en un momento limitado, ¿no?, sino en pues, esta revisión sistemática que hicimos ya hace unos años, revisando, comparando los resultados de donantes con criterio expandido con resultados de donantes con criterio muy expandido, mayores de 70 o 75 años, pues la supervivencia del injerto al año es peor poniendo riñones muy expandidos y a 5 años también. Y la mortalidad del paciente es mayor poniendo riñones con criterio muy expandido versus expandido. A 5 años pues no encontramos diferencias, pues posiblemente porque quizá la N era menos potente o lo que sea. Pero sí que tiene un impacto en los resultados y poner riñones de criterio muy expandido pues va a proporcionar peores resultados que donantes con óptimos. Pero el verdadero punto que tenemos que plantear es qué beneficio le vamos a aportar a nuestro paciente en concreto, ¿no?, teniendo en cuenta pues, el pool de donantes que tenemos, la política de asignación de órganos que tenemos, el tiempo que va a esperar en diálisis, como se comentaba antes, etc. Yo preguntaba aquí, para saltar al cuarto punto, ¿no?, los que han pensado que este paciente era candidato a diálisis, porque si os acordáis la primera opción era que el paciente era candidato a tratamiento conservador. Yo creo que eso posiblemente pocas personas, desde el punto de vista de mi opinión médica, lo habrán considerado. Pero creo que algunos se han podido considerar que el paciente era candidato a diálisis y no a trasplante. Y yo pregunto por qué lo han pensado. Porque piensan que a este paciente en diálisis le va de lujo, porque el trasplante renal acortaría su vida, disminuiría su calidad de vida, o la verdad es que no lo sé, simplemente es lo primero que se me ha venido a la cabeza. Pues el cuarto punto es que la pregunta que nos tenemos que hacer es dónde va a vivir más y mejor el paciente, ¿no? ¿Con qué tipo de terapia renal sustitutiva?
ligando con lo anterior, de quizá no tiene los mismos resultados tan óptimos como los donantes con criterio normal, o sea, donantes óptimos, pero estos resultados, ¿qué calidad de vida y cantidad de vida le van a proporcionar a mi paciente? Y aquí pues hay evidencia en muchos ámbitos, ¿no? En este artículo con más de 11.000 receptores mayores de 65 años, publicado hace 10 años ya en American Journal of Transplantation, pues analizaban estas curvas que son muy famosas, ¿no? De supervivencia a tiempo dependiente. Y entonces, si nos ponemos aquí, tenemos un receptor mayor de 65 años con 2 comorbilidades cardiovasculares, o sea, lo que ellos denominaron como un receptor de alto riesgo. Si la comparativa es permanecer en diálisis en lista de espera, obviamente, pues si me pongo un riñón de donante vivo, mi tiempo hasta alcanzar el beneficio, si os fijáis, todas las curvas bajan por debajo de la unidad, o sea que el hazard ratio para morirse está por debajo de la unidad, el trasplante es protector. Todas bajan. Ahora, el tiempo hasta que bajan es diferente, ¿no? En un paciente de bajo riesgo, aunque tenga 70 años, pues es que aquí directamente no hay ni un exceso de riesgo de mortalidad si se pone un riñón de donante vivo. Si el paciente es de alto riesgo, el tiempo hasta alcanzar el beneficio del trasplante va a variar. Si se pone un riñón con criterio expandido, pues va a ser mayor este tiempo, ¿no? O sea, en este trabajo en concreto, pues podían pasar más de 6 meses hasta que el paciente encuentra este beneficio del trasplante. Con datos del registro catalán analizamos los resultados de donantes mayores de 75 años y aquí como veis la edad media del receptor es 68,9 y encontramos que había un beneficio si te trasplantas con un donante mayor de 75 años analizado o disociado por distintas características, ¿no? Y el trasplante era un factor protector con respecto a quedarte en diálisis en lista de espera. Posteriormente hicimos otro análisis, otra cohorte, en este caso donantes mayores de 80, o sea, lo que teníamos era pacientes mayores de 60 años que se ponían en lista de espera, unos recibían, pues 1.018 de ellos recibían un donante entre 60 y 79 años, un riñón de un donante entre 60 y 79 años, y 128 eran mayores de 60 y se ponían un riñón de más de 80. Como veis, la edad media del receptor ya en cada trabajo ha ido subiendo y aquí era de 72 años. Hicimos una curva de supervivencia a tiempo dependiente y encontramos, pues, lo que normalmente se encuentra en este tipo de trabajos, que hay un beneficio en supervivencia con el trasplante con respecto a quedarte en lista de espera en diálisis, pero sí que existe un exceso de mortalidad inicial que en este caso el tiempo hasta igualar el riesgo de quedarte en diálisis en lista de espera pues eran de 270 días y para alcanzar un beneficio tenías que superar el año del trasplante. Se siguen haciendo trabajos al respecto, traigo 2 publicados este otoño del grupo del Hospital Clinic, donde hacen un propensity score analysis de resultados de riñones procedentes de donantes mayores en receptores de donantes mayores con beneficios en supervivencia con respecto a quedarte en diálisis en lista de espera, y otro trabajo a la derecha es del registro catalán, pero liderado por el Vall d'Hebron, en el que analizan el trasplante renal de donante vivo en el receptor mayor de 60 años comparado con ponerte un riñón de donante fallecido, y también ven beneficio en supervivencia y función renal. Y además en nuestro entorno, o fuera de nuestro entorno, mejor dicho, también hay evidencia científica recientemente publicada. Se siguen haciendo revisiones sistemáticas y metaanálisis para analizar el beneficio del trasplante con respecto a diálisis, publicada el año pasado en British Medical Journal, y hay como un subanálisis de receptores mayores de 60 años en el que se establece que existe un beneficio, un hazard ratio menor de 1, 0,42, para trasplantarte con respecto a quedarte en diálisis si tienes más de 60 años, ¿no? En diálisis en lista de espera. Y en este otro trabajo, con un análisis mucho más sofisticado, es del registro austriaco con datos del Eurotransplant, y hay más de 4.000 receptores de trasplante, y lo que analizan son los años de vida ganados al poner al paciente en lista de espera y recibir un trasplante, y como veis en la gráfica, el gap más importante o el tiempo en los años de vida ganados se producen sobre todo
pues a partir de la quinta, sexta y hasta séptima década de la vida. O sea que el beneficio en años de vida, ya no estamos hablando en estudios de calidad de vida que son más complejos de realizar y no tenemos mucha literatura de calidad al respecto reciente en este sentido, pero sí que aquí hay años de vida ganados en los pacientes que se trasplantan a partir de los 50, 60 y hasta los 70 años. Pues bien, pasamos al punto 5 y volvemos un poco atrás en el tiempo. Entonces, este paciente comentaba que había llegado en agosto del 18 a la lista de espera, pero lo incluimos en lista en octubre del 19. ¿Y qué hicimos? Mientras tanto, pues es que la situación no era fácil, ¿no? No es presentar una serie de características del receptor que ya tiene 80 años, que tiene patología, no es aquel que te llega con 80 años, no sé, y tuvo una intersticial o tiene una poliquistosis y nada más, sino que es un paciente hipertenso, diabético, dislipémico EPOC y con obesidad. Pues durante este tiempo intentamos optimizar estas patologías, el estilo de vida sedentario, la obesidad, valoramos las comorbilidades por los distintos especialistas de manera cuidadosa, valoramos también, es muy relevante en este receptor mayor, el soporte familiar, social que tienen, porque van a tener que venir acompañados a las visitas, porque necesitan ayuda en la medicación, en casi el 100% de los casos, porque el cuidado no es solo autocuidado, también en la mayoría de los casos, o sea, siempre hay un cuidador, entonces es muy importante reconocer la figura de este cuidador. También valoramos la fragilidad y finalmente pues, se incluyó en lista en octubre del 19 y empezó diálisis, ¿os acordáis? Estaba en ERCA, empezó diálisis en abril del 20 y se trasplantó en abril del 21. Y quería hacer el puente hasta este punto, ¿no? La elección del receptor mayor que se va a trasplantar de un donante mayor debe ser cuidadosa, aunque siempre orientada a la inclusión. ¿Por qué esto? Pues porque he contado mucha evidencia acerca del beneficio del trasplante en estos receptores, ¿no? O sea, o en general y en los receptores mayores también, pero también hay evidencia, este artículo es ya de 2017, pero fue una alerta o una alarma importante en la comunidad trasplantadora, porque por primera vez con datos de la cohorte holandesa y el Eurotransplant, la mortalidad de los receptores que se ponían un riñón de donante en asistolia, o sea, un donante mayor en asistolia a un receptor mayor en asistolia, era superior a quedarse en diálisis en lista de espera. O sea que tenemos que analizar bien si estos beneficios del trasplante renal en el receptor mayor se cumplen con todos los donantes y en todos los receptores. Posiblemente no. En datos globales es que sí, pero hay que analizar caso a caso. Con respecto a esto del donante en asistolia, por este artículo pues quisimos también analizar con datos del registro catalán qué había pasado desde que empezó el programa en el año 2013 en Cataluña y en receptores mayores, ¿no? Receptores mayores de 65 años en muerte encefálica, 575 versus 277 en asistolia. Como veis, la edad de los receptores pues muy similar entre los dos subgrupos y la edad del donante también, 71, más o menos en los dos grupos. En este análisis en concreto, la supervivencia del paciente y la supervivencia del injerto muerte censurada fue similar entre donante en muerte encefálica y donante en asistolia controlada. En otro trabajo también multicéntrico catalán en el que se analizaban un poco más, de manera un poco más fina, otros factores de riesgo, patología cardiovascular del receptor, etcétera, se estableció pues, en este análisis multivariante como un perfil de riesgo, ¿no? Para mortalidad del receptor, en el que entraba, por supuesto, la edad del receptor, los eventos cardiovasculares, antecedentes que hubiera tenido, que fuera un receptor varón y el tiempo que llevara en diálisis, y aquí sí salía significativo para riesgo de mortalidad para el paciente el donante en asistolia controlada. No, esta gráfica no es para que la veáis, simplemente en este mismo artículo, por poner un contrapunto a esto, a pesar de que el donante en asistolia era un factor de riesgo para el fallecimiento del paciente, se comparó con permanecer en diálisis en lista de espera e incluso este receptor con este perfil de riesgo fallecía mucho más en diálisis que poniéndose este riñón también identificado como de riesgo, ¿no? O sea que a pesar de este receptor de riesgo, el trasplante seguía ofreciendo un beneficio con respecto a permanecer en diálisis en lista de espera.
Porque hemos mirado, yo quería señalar este tiempo, ¿no? Que hablábamos de hasta 1 año en este estudio, pero aquí se ve claramente el exceso de mortalidad que se produce en el post-trasplante inmediato y medio, en estos receptores mayores que se ponen un riñón de un donante mayor que posiblemente no vaya a tener función renal inmediata y que puede desarrollar complicaciones. En este estudio francés, del registro francés, fijaos que analizan aquí los receptores mayores de 70 años, que supone un 2,1% del registro francés. La mayoría de ellos se ponen un riñón de un donante mayor de 70 años, solo el 3% estaba en lista de espera, y de nuevo se ve este exceso de mortalidad inicial. En este caso el beneficio se obtiene con el trasplante a los 9 meses, las curvas siempre son similares, pero esta línea siempre está por encima de la unidad al principio, ¿no? Aquí el beneficio se obtiene a los 9 meses, como decía, y que el receptor fuera diabético con enfermedad cardiovascular y que llevara más de 2 años en diálisis eran factores de riesgo para este exceso de mortalidad en el post-trasplante inmediato y a medio plazo. Y no solo la edad y la comorbilidad, aquí viene la fragilidad también, ¿no? En este trabajo que analizamos datos de 300 trasplantados renales que teníamos hecha la fragilidad, fijaos que analizamos la fragilidad por la escala de Fried, y solo 22 de los receptores que se trasplantaron eran frágiles, tenían más de 3 puntos por la escala de Fried, pero cuando hacemos la curva de supervivencia, estos receptores tenían una mortalidad del paciente en el primer año del trasplante pues muy superior a los receptores que eran robustos, ¿no? O sea, ese exceso de mortalidad lo estábamos viendo aquí incluso a pesar de esta N tan pequeña. Entonces llegamos ya al último punto, que es cómo manejar el trasplante renal en estos pacientes mayores. Nuestro paciente, que nos ha servido de hilo conductor durante la presentación, pues después del trasplante obviamente tuvo complicaciones. Asistencias a urgencias en octubre del 21 porque se mareaba, tuvo varias infecciones de orina / pielonefritis del injerto, seguimiento muy estrecho en hospital de día de nefrología, de neumología y de endocrino. La función renal mejoraba muy lentamente, el paciente no manejaba bien volumen inicialmente, tenía disnea, tenía sobrecarga de volumen a nivel de edemas, estaba cansado, tenía cefalea, tenía temblores, tuvo una celulitis en extremidad inferior derecha. El EPOC hizo varias sobreinfecciones respiratorias y además la diabetes estaba absolutamente descontrolada. Os pongo un pantallazo de su evolución, ¿no? Aquí en la parte de arriba veis la inmunosupresión, pues que inicialmente el basiliximab aquí, perdón, esto es la cortisona, tacrolimus everolimus y función renal al alta, que no os he engañado, 8 días después del trasplante se va con 8 de creatinina y lo citamos en 48 horas en hospital de día y está prácticamente igual. Ya a los, pues aquí llevaba 13 o 14 días del trasplante, baja la creatinina. Si os fijaos en la glucemia, ¿no? Pues 492 de glucemia, mejoría muy lenta de la función renal, que con esta edad pues le proporcionaba un filtrado glomerular muy malo, con problemas asociados, como comentaba, de manejo de volumen, problemas con ajuste de la inmunosupresión, niveles dislocados, etc. El manejo del receptor mayor que se va a trasplantar de un donante mayor va a requerir un mayor esfuerzo, no puede requerir un mayor esfuerzo, va a requerir un mayor esfuerzo y debe ser individualizado. Y las instituciones nos tienen que dar el soporte y los recursos para ello, pero no es lo mismo llevar una consulta con 15, 20, 25, no lo sé, no me meto en lo que cada uno se coloca en la consulta de pacientes que sus riñones le funcionan y que tienes que mirar el riesgo cardiovascular, el riesgo de neoplasia, la inmunosupresión, la función renal, los anticuerpos anti-HLA, que te llegue pues un señor de 79 años con una lista de medicación que no se sabe, con los pies hinchados, o sea, con un manejo que requiere más de 15 minutos por consulta, ¿no? Esto es así y debemos pues introducirlo en nuestro petitorio, ¿no? De cosas que necesitamos. Porque hablábamos de los receptores frágiles, entonces, claro, ¿qué tenemos que hacer con estos receptores? Y en base a este artículo que os he enseñado, que había una mortalidad importante en el primer año del trasplante, hay que excluirlos de la lista de espera. O sea, medimos la fragilidad y excluimos a los receptores. Bueno, pues quería presentaros, a los que no la conozcáis, a Mara Macabans de Marco, que es epidemióloga y la que más ha
investigado sobre fragilidad en enfermedad renal en general, no solo en trasplante renal, y ella puso en marcha un ensayo clínico piloto de prehabilitación de pacientes. Incluyó 18 pacientes. Desgraciadamente la aceptación para estos programas de ejercicio entre nuestros pacientes renales pues no suele ser muy alta, pero bueno, claro, en este estudio piloto pues veía que tras un programa de ejercicio mejoraban su condición física, estaban muy satisfechos y con una corte retrospectiva pues veían que habían ganado en días de hospitalización. O sea que realmente debería orientar mis esfuerzos a prehabilitar a los pacientes, no medir la fragilidad y excluirlos, sino a identificar un problema de salud, porque es un problema de salud en el que tengo que intervenir o intentar intervenir para revertirla, mejorarla y preparar a mi paciente para el trasplante. Estamos intentando generar evidencia al respecto y estamos llevando a cabo un ensayo clínico pues bastante dificultoso, ¿no? Porque es un ensayo clínico acerca de prehabilitación en receptores de trasplante de donante fallecido, con la dificultad que entraña pues no tener una fecha de quirófano, con lo cual no es solo acondicionar al paciente y hacerle un programa de entrenamiento, digamos, intenso, sino luego mantenerlo hasta que el paciente se trasplanta, y esperamos poder tener algún reflejo en resultados y pues poner esto como en primera línea de prioridades a la hora para poder seguir trasplantando a este grupo de pacientes con seguridad y con buenos resultados. Además de la fragilidad, la inmunosupresión tiene efectos en los receptores de edad avanzada. Sobre todo el tacrolimus tiene efectos con especial interés o de mayor gravedad o intensidad en esta población mayor, ¿no? Efectos neurológicos que pueden ir desde el temblor, pero pues sabéis que está descrito desde la cefalea hasta el coma, con inhibidores de calcineurina, con tacrolimus en el caso que yo creo que utilizamos todos. Mayor riesgo de función retrasada del injerto, con estos riñones de estos donantes que sabemos que va a costar más sacar adelante. Mayor riesgo de infección, de neoplasia, de eventos cardiovasculares y de diabetes, ¿no? Entonces, también tenemos que ver qué inmunosupresión le vamos a dar a estos pacientes, porque realmente, en general, vamos detrás del evento, ¿no? O sea, cuando el paciente hace una infección o hace una intolerancia gastrointestinal amifórtic o hace un evento infeccioso de lo que sea, vamos bajando inmunosupresión y vamos detrás, ¿no? Pero no tenemos una buena estrategia de diseño de inmunosupresión que no sea basada en la hegemonía que tiene el riesgo inmunológico en estos casos, ¿no? Entonces el riesgo inmunológico lo marca todo, pero luego pues la realidad es que muchos de estos pacientes, lejos de rechazar, pues hacen complicaciones infecciosas o incluso se mueren, que es lo que suele pasar con injerto funcional. En este receptor, pues quería resaltar que 6 meses más o menos después del trasplante, el paciente le tenemos que retirar el everolimus por mala tolerancia, pues este riñón que iba funcionando a trompicones, por dificultad en alcanzar unos niveles óptimos, por una infección por CMV y no tuve infección por CMV. Y queda en biterapia, tacrolimus y prednisona. Como veis aquí, pues 7 meses estaba con una creatinina en torno a 2 y con una dosis baja de Envarsus y unos niveles en torno a 5. Y cuando preparé esta sesión me preguntaba si esto era un caso aislado, ¿no? Bueno, este señor, porque ¿no? Teníamos la sensación de que había muchos pacientes que teníamos que bajarlos del tercer inmunosupresor y dejarlos en biterapia, ¿no? Que incluso que por el tiempo post-trasplante que había pasado, la biterapia era con tacrolimus, o sea, no era para plantear otro tipo de cosas, o sea, el trasplante era reciente. Y analizamos el año 2019, que habíamos hecho muchos receptores mayores. Si os fijáis ahí, pues el 49,1% de los trasplantes que hicimos ese año fue en mayores de 65, con una edad media del donante de 77,5 años, el 100% de los receptores iba con tacrolimus en el trasplante, evidentemente, y el 54,4 con micofenolato, 45,6 con everolimus. A los 3-6 meses post-trasplante, el 17,5% de estos receptores de la cohorte global iba en biterapia, con tacroprednisona. Ya no había tolerado ni micofenolato ni everolimus, sin diferencias entre ellos en cuanto a la tolerancia. De estos que iban en biterapia, el 90% tenía más de 65 años. Y si lo miramos, analizamos al revés, ¿no? Los pacientes, había 56 pacientes mayores de 65 años y de estos el 35,7% iban en biterapia en un momento, como digo,
cercano al trasplante, ¿no? No estamos hablando de años por trasplante. En cuanto a la cohorte general, en esta tuvimos una tasa de rechazo de un 5,3% y sin embargo teníamos un 37,5% de infección o desde replicación por CMV, ¿no? O sea, bastante elevado. Así que esto de la biterapia, pues parece que da cierta seguridad en esta población, ¿no? O sea, que podría ser una estrategia a seguir, no lo sé porque no se ha ensayado. Y esto pues seguramente es una asignatura pendiente que tenemos que hacer. O sea, no solo saber si el trasplante es mejor para estos receptores, sino también saber cómo los tenemos que manejar. Y para eso la inmunosupresión pues, es la piedra angular de lo que tenemos que investigar. Y entonces traía este estudio, que es un ensayo piloto de tacrolimus en monoterapia, sin corticoides ni siquiera, ¿no? Ya no la biterapia, sino tacrolimus en monoterapia en pacientes. Estos no son pacientes mayores, receptores mayores, son receptores en general de bajo riesgo inmunológico, y en este ensayo piloto holandés pues ven que no hay diferencia en supervivencia del injerto o supervivencia del paciente comparado con tacromicofenolato. Así que para concluir, el trasplante renal en el receptor mayor, pues yo daba 4 síes, ¿no? Sí, porque los pacientes trasplantados mayores con riñones procedentes de donantes con criterio expandido viven más que permaneciendo en diálisis. Sí, porque desechamos en 2022 un 22% de riñones extraídos, 864 riñones que ya habían sido considerados como válidos antes de la extracción, y este porcentaje fue del 32% si el donante era mayor de 60 años. Sí, porque creo y debo transmitir que el porcentaje de pacientes en lista de espera en España de trasplante es muy bajo y nuestra actitud de cara a la inclusión debe ser proactiva y facilitadora. En España, 84 de cada 100 pacientes en diálisis no son candidatos a trasplante. Y sí, porque nadie dijo que fuera fácil, pero trabajamos para proporcionar una mejor supervivencia y una mayor calidad de vida a nuestros pacientes, implicando eso un mayor esfuerzo en la selección del receptor y en el cuidado pre- y post-trasplante. Muchísimas gracias por escucharme y gracias a mi equipo por arriesgar también. Muchísimas gracias, María José, por la charla, que ha sido muy clara y provocadora también. La verdad es que esto también es un tema complicado en el sentido de que es difícil poner un límite para tomar la decisión, ¿no? Muchísimas gracias, María José, por la charla, y hemos aprendido muchas cosas y nos obligará a ser más proactivos y pensar que estos pacientes se pueden beneficiar de un trasplante, y bueno, pues yo creo que tenemos que trabajar en este sentido. Muy bien. Para terminar, como a modo de resumen, simplemente decir eso, que hemos tenido 2 charlas hoy de trasplante, una sobre el trasplante de donante vivo que nos ha contado el doctor Guirado, donde nos ha planteado las diferencias que hay en la actividad entre unas comunidades y otras y algunos factores de los que pueden influir, y su visión claramente positiva de potenciar el trasplante de vivo como una forma de mejorar los resultados, intentar evitar que los pacientes inicien diálisis, que sin duda es algo muy positivo para la mayoría de los pacientes, ¿no? Y luego María José nos ha contado también su experiencia y un poco la visión del trasplante en receptores añosos muy mayores, que en algunos centros o en muchos centros probablemente no nos atrevemos a trasplantar porque nos parece que el riesgo es excesivo, pero sin duda tenemos que darle una vuelta en muchos sitios y valorar, tener en mente las curvas estas que nos enseñaba María José, de que aunque el riesgo al principio pueda ser un poco mayor, hay que tener una visión más larga y pensar que al año del trasplante probablemente las posibilidades de estar vivo para el paciente sean mayores y sin duda con más calidad de vida, aunque haya que asumir un cierto riesgo, claro. Bueno, pues sin más, muchísimas gracias a todos, a los ponentes especialmente y a los asistentes, y poco más. Nos vemos mañana otra vez a las 4, que será el último día, con otras 2 charlas muy interesantes sobre trasplante renal. Nada más, adiós. Hasta luego, hasta mañana.